El Evangelio del domingo. Hoy es domingo 20 de marzo del 2016, domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Hoy, al comenzar la Semana Santa, conmemoramos el camino triunfal de Jesús hacia Jerusalén. El Evangelio de hoy es de San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 28 al 40, en el capítulo 22, versículos del 14 al 71, y en el capítulo 23, versículos del 1 al 56. En aquel tiempo, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Cuando se acercaban a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo de enfrente, y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle que el Señor lo necesita. Fueron los 2 discípulos y hallaron todo, tal como Jesús les había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y les preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Contestaron: el Señor lo necesita. Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. La gente extendía sus mantos sobre el camino a medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con gran alegría por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto de la paz en la tierra y gloria en lo más alto del cielo. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él contestó: yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos iba a hacer tal cosa? Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Porque, ¿quién es más importante?
¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto. Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió: Yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Jesús también les dijo: Cuando les envié sin cartera, ni equipaje, ni calzado, ¿les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Y Jesús agregó: Pues ahora, el que tenga cartera, que la tome, y lo mismo el equipaje. Y el que no tenga espada, que venda el manto para comprarse una. Pues les aseguro que tiene que cumplirse en mi persona lo que dice la Escritura. Ha sido contado entre los delincuentes. Ahora bien, todo lo que se refiere a mí está llegando a su fin. Entonces ellos le dijeron: Mira, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: Basta ya. Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar les dijo: Oren para que no caigan en la tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Les dijo: ¿Ustedes duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Como se acercara a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron: Maestro, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo: Basta ya. Y tocando la oreja del hombre, lo sanó. Jesús se dirigió después a los que habían venido a prenderlo, a los jefes de los sacerdotes y de la policía del templo, y los ancianos de los judíos, y les dijo: Tal vez buscan a un ladrón, y por eso han venido a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes en el templo? Pero ahora reinan las tinieblas, y es la hora de ustedes. Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro lo seguía a distancia. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo: Este también estaba con él.
pero él lo negó diciendo: Mujer, yo no lo conozco. Momentos después otro exclamó al verlo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro respondió: No, hombre, no lo soy. Como una hora más tarde, otro afirmaba: Seguramente estaba con él, pues además es Galileo. De nuevo Pedro lo negó diciendo: Amigo, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse de él y a darle golpes. Le cubrieron la cara y después le preguntaban: Adivina quién te pegó, y proferían toda clase de insultos contra él. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron traer a Jesús ante su consejo. Le interrogaron: ¿Eres tú el Cristo? Respóndenos. Jesús respondió: Si se lo digo, ustedes no me creerán. Y si les hago alguna pregunta, ustedes no me contestarán. Desde ahora, sin embargo, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios poderoso. Todos dijeron entonces: ¿Tú eres el Hijo de Dios? Jesús contestó: Dicen bien, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Para qué buscar otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces Pilato lo interrogó en estos términos: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: Tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Les dijo: Yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron: Está enseñando por todo el pueblo, por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba en Jerusalén también por aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo, pues, un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada, mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Herodes, con su guardia, lo trató con desprecio. Para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo, y les dijo: Ustedes han traído ante mí a este hombre, acusándolo de sublevar al pueblo. Pero después de interrogarlo en presencia de ustedes, no he podido comprobar ninguno de los cargos que le hacen, y tampoco Herodes, pues me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Así que, después de castigarlo, lo dejaré en libertad. Pero todos ellos se pusieron a gritar: Elimina a este y devuélvenos a Barrabás. Este Barrabás
había sido encarcelada por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Pilato, que quería librar a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra, pero seguían gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Por tercera vez les dijo: «Pero, ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo no he encontrado nada que merezca la muerte. Por eso, después de azotarlo, lo dejaré en libertad». Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y el griterío iba en aumento. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Soltó al que estaba preso por agitador y asesino, pues a éste lo querían, y entregó a Jesús como ellos querían. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Le seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá: felices las mujeres que no tienen hijos, felices las que no dieron a luz ni amamantaron». Entonces dirán: que caigan sobre nosotros los montes y nos sepulten los cerros, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco? Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Después, los soldados se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. La gente estaba allí mirando. Los jefes por su parte se burlaban diciendo: «Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Porque había sobre la cruz un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros». Pero el otro lo reprendió diciendo: «¿No temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho nada malo». Y añadió: «Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Jesús le respondió: «En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». Hacia el mediodía se ocultó el sol, y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dichas estas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la mano de Dios y dijo: «Realmente este hombre era un justo». Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo, al ver lo ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todo esto lo presenciaron ellas. Intervino entonces un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del Consejo Supremo, pero que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Era de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios.
Se presentó, pues, ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún. Era el día de la preparación de la Pascua y ya estaban para comenzar el día sábado. Las mujeres que habían venido desde Galilea con Jesús no se habían alejado. Vieron de cerca el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Después que volvieron a sus casas, prepararon perfumes y mirra, y el sábado descansaron según manda la ley. Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos. Que Diosito y la Virgencita les bendiga y tengamos todos una linda Semana Santa, recordando lo mucho que Jesús padeció para salvarnos, y que, renovando nuestra vida y nuestro interior, podamos resucitar gloriosamente con Él el día de la Pascua. Esta mañana, si Dios quiere, bendiciones para todos y un feliz inicio de Semana Santa.